Es un gusto saludarles. El día de hoy les voy a platicar sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica. En el mapa mental, al inicio de estas pláticas, les puse un paciente con enfermedad cerebrovascular y sus diferentes formas de presentación. El día de hoy platicaremos sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica. Ustedes pueden ver las causas, los trombos, los émbolos, la hipotensión y la misma enfermedad cerebrovascular hemorrágica como causales de la enfermedad cerebrovascular isquémica. La hipotensión, cuando se presenta, nos va a provocar una necrosis global del cerebro por isquemia. Los trombos y los émbolos son dos causales. Muchas veces no se pueden diferenciar, por eso se conoce como enfermedad tromboembólica. Los trombos se forman en el lugar de origen de la obstrucción y los émbolos distales a la misma, pero viajan a través del torrente sanguíneo. La enfermedad cerebrovascular hemorrágica, cuando baña los vasos cerebrales, puede provocar una vasoconstricción severa, provocando enfermedad cerebrovascular isquémica. Esto debido a los productos derivados del ácido araquidónico y también a el óxido nítrico y la endotelina. Acá podemos observar nosotros un coágulo sanguíneo, un trombo que se ha formado en la bifurcación de esta arteria y va a obstruir sus tributarias provocando daño isquémico en toda esta región. Puede ser un émbolo, puede ser un ateroma que se desprende, puede ser también tejido graso el que pueda llegar a provocar esta obstrucción. Acá tenemos la definición de lo que es un infarto cerebral, donde lo que existe es una isquemia debido a una reducción o interrupción del flujo sanguíneo del cerebro. Consecuente a esto va a haber una necrosis global o focal. Cuando ponemos que es una isquemia cerebral secundaria a reducción o interrupción, es porque puede también en una reducción en una arteria que ya está dañada y que está parcialmente obstruida, al bajar la presión arterial puede suceder un infarto sin necesidad de que haya una obstrucción completa. Acá podemos ver nosotros los territorios de las cerebrales. La cerebral media es el territorio mayor donde se encuentra el área motora y sensitiva. Tenemos el área de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. La mayoría de los infartos se dan a nivel intraparenquimatoso en la cerebral media. En cuanto a los aspectos clínicos del infarto cerebral, observamos que el paciente presenta anosognosia. Rara vez consultan por ellos mismos, son llevados por un pariente, por los bomberos o alguna persona que los encuentra inconscientes. Lo clásico es la presencia repentina de algunos de los siguientes síntomas: pérdida de la función sensitiva, motora o ambas en la mitad del cuerpo. Fíjense ustedes que el 85% de los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica tienen hemiparesia. Es un signo bastante importante de hacerse notar. Cambios en la visión, en la marcha, en el habla o la comprensión. La cefalea intensa no se observa en los infartos cerebrales hasta posteriormente 48 o 72 horas después que se ha instalado el edema y la hipertensión intracraniana. Cuando tiene cefalea intensa e inesperada en el momento de la disfunción de tipo neurológico, pensemos en que el paciente lo que tiene es un problema de hemorragia. En cuanto al diagnóstico diferencial de las enfermedades cerebrovasculares, debemos de tomar en cuenta las convulsiones. La migraña acefálica, o sea, aquella que se presenta sin dolor, puede afectar progresivamente varios territorios vasculares, lo que la diferencia de una enfermedad cerebrovascular isquémica que se refiere muy específicamente a un territorio vascular, como vimos anteriormente. Además, es lenta, se presenta en minutos, no en segundos como la enfermedad cerebrovascular isquémica. Y además, muchos de ellos presentan escotomas centellantes,
son repetitivos y no dejan secuelas. En cambio, la enfermedad cerebrovascular isquémica va a dejar secuelas. La encefalopatía metabólica es otro diagnóstico diferencial. Tenemos que escudriñar en la historia si hay tóxicos o alguna sustancia que haya tomado o que esté intoxicado por monóxido de carbono, etc. Tumor intracraneal es también un diagnóstico diferencial, pero sus síntomas no son abruptos ni repentinos, son de larga data. Algunas consideraciones fisiológicas importantes es que el cerebro no tiene anaerobismo, es aeróbico 100% y requiere abundante oxígeno y glucosa para su función. Cualquiera de las dos sustancias que disminuyan va a hacer que haya una malfunción en pocos segundos, principalmente cuando hay una depleción de oxígeno. Requiere alrededor de un 15% del gasto cardíaco total. Utiliza alrededor de 50 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. La isquemia cerebral global se le conoce como encefalopatía isquémica y focal infarto. Algo importante que en general la causa en el lugar de la lesión del infarto es por arterioesclerosis, arteritis granulomatosa y de otros tipos y hereditarias como el CADASIL. Cuando hay una causa a distancia, generalmente es por embolia. Entonces, los infartos generalmente son debidos a tromboembolia, por trombos murales cardíacos, por problemas de valvulopatías, ya sea estas infecciosas o de otro tipo, cirugía cardíaca, embolia grasa, embolia tumoral y embolia paradójica. La embolia paradójica es aquella que se da en los pacientes que tienen anomalías cardíacas con shunts de derecha a izquierda. Entonces pueden formar trombos a nivel de miembros inferiores y pasar directamente de la circulación venosa a la arterial a través de una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. Esencialmente los tipos de infartos son únicamente dos: el pálido o isquémico y el hemorrágico, que en un principio generalmente es de tipo isquémico. En cuanto a las características del infarto pálido y del infarto hemorrágico, son muy parecidos. Generalmente son blandos, tumefactos. El hemorrágico va a tener el tejido cerebral teñido de sangre y el pálido no. Luego, microscópicamente vamos a encontrar astrocitos hinchados, va a haber emigración de neutrófilos. En este van a haber macrófagos espumosos y en este van a haber hemosiderófagos, o sea, son macrófagos con hemosiderina. Ambos tienen gliosis. Esta es la causa del infarto isquémico del cerebro. Una trombosis vascular o una embolia que oblitera todo el lumen del vaso sanguíneo, provocando isquemia y muerte celular y necrosis. Aquí tenemos un ejemplo de una trombosis antigua en donde, si ustedes observan, ya no se ven las paredes de las arterias porque también han sufrido necrosis y sufrieron luego una recanalización. Aquí pueden ver ustedes los conductos de recanalización. Alrededor hay tejido inflamatorio. En estos casos es cuando se puede observar un infarto hemorrágico, porque la sangre empieza a drenar, pero las arterias posteriores a esta obstrucción también ya sufrieron necrosis y la sangre se vacía en el tejido cerebral. Acá pueden ver ustedes una macroscópica de un infarto isquémico que en esta área se observa la palidez. Ustedes pueden ver que hay desviación de las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral, cierta obliteración de el ventrículo izquierdo y podemos ver lesiones antiguas, unos pequeños infartos lacunares en esta región, estas pequeñas formaciones quísticas debido a que el paciente ha tenido ya trombosis de pequeños vasos terminales en esta región. Esta es una macroscópica de un paciente que falleció secundario a lesiones de infartos isquémicos, como pueden ver ustedes acá en esta región.
en ambas puntas frontales. Ustedes pueden ver de que hay un engrosamiento de la aracnoides, la cual se observa blanquecina. Acá pueden ver ustedes en el hemisferio izquierdo una lesión también de color pardo. Es importante hacer ver que este es el uncus. Cuando hay un edema de hipertensión intracraniana severa, esta es la parte que se hernia. Aquí está el otro uncus, el uncus izquierdo, el derecho. Y aquí está la emergencia del tercer par. Cuando se hernia uno de ellos, da midriasis ipsilateral. Si son ambos, entonces hay una midriasis bilateral. El problema es que cuando hay herniación, hay una compresión e isquemia de esta región. Acá el mesencéfalo presenta la formación reticular y es ahí donde se pierde la conciencia y el paciente puede llegar a fallecer. Acá tenemos otro espécimen donde ustedes pueden observar la diferencia con el infarto pálido. Es un infarto, a diferencia de la hemorragia, en donde hay un hematoma rodeado de tejido cerebral. En este ustedes pueden observar que el tejido cerebral se encuentra en su lugar, pero está teñido por sangre. Hay desviación de las estructuras medias hacia el lado contralateral, obliteración parcial del ventrículo izquierdo. Y acá abajo es importante hacer ver estas hemorragias. Estas no son infartos, no, que son hemorragias que probablemente se dieron por edema cerebral e hipertensión con elongación del área mesencefálica, y estas hemorragias provocan prácticamente la pérdida de la conciencia irreversible del paciente. Aquí observamos 3 especímenes macroscópicos donde ustedes pueden evidenciar un infarto hemorrágico. El cerebro se encuentra, pero está teñido por sangre. Ven ustedes el área edematosa y el área de necrosis en esta parte, principalmente con hemorragia. Este es un poco más severo. Este es el resumen de las microscópicas. Hay muchos cambios a nivel del cerebro en el área isquémica, pero hacer el diagnóstico diferencial lo vemos acá. Tenemos las neuronas rojas cuando se inicia el infarto, algunas células inflamatorias, principalmente microglia, y en el infarto antiguo, si el paciente fallece y se le hace necropsia, vamos a encontrar histiocitos espumosos como estos. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay algunos que tienen unos pequeños puntos pardos que se conocen como hemosiderina. Estos serían unos hemosiderófagos. Esta es una tomografía que delinea perfectamente un infarto del hemisferio cerebral izquierdo. Acá podemos ver 2 tomografías axiales computarizadas que quiero hacer ver que es el método más eficaz para hacer un diagnóstico de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Podemos ver acá las arterias hiperdensas en donde se encuentran colocados los trombos de la cerebral media. Estos pacientes tienen ya 6 o más horas de haber sufrido un infarto. Acá tenemos 2 tomografías axial computarizadas. Esta es del mismo paciente, presenta al inicio una lesión pequeña, delimitada en el campo de la cerebral media. Sin embargo, con el correr de las horas, la lesión ha evolucionado y se ha expandido. Acá tenemos localizados los territorios vasculares por tomografía axial computarizada. Tenemos el área de la cerebral anterior, cerebral media en amarillo, y esta región, la cerebral posterior. Tenemos un infarto de prácticamente todo el territorio de la cerebral media. Es interesante observar esta tomografía. Aquí pueden ver ustedes el polígono de Willis y las arterias. Esta área en color violeta es el área de necrosis provocada por un infarto. Luego tenemos una área de penumbra y un área de oligoemia.
Si el paciente se trata adecuadamente y antes de las 5 horas, lo más probable es que solo vaya a sufrir esta lesión y que recupere el resto del tejido. Acá observamos dos pacientes en una tomografía axial computarizada con lesión de la cerebral media derecha. Acá afecta principalmente el área subcortical. Son alrededor de 72 horas post-evento. Igual acá tenemos la lesión, hay edema citotóxico y vasogénico y este afecta principalmente el parénquima y se observa como en dedos de guante la lesión. Acá se observa nuevamente el territorio de la cerebral media. Ya habían instalado esta área más densa de color gris oscuro. Esto es lo básico del tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas cuando ya se dieron. Se puede utilizar el activador tisular recombinante del plasminógeno conocido como TPA, llamado Alteplasa o Activase. Pero es importante que se debe de dar más o menos entre las 4 a 5 horas o antes de ser posible del inicio de los síntomas para poder producir una trombólisis y disolver el coágulo. Se puede usar por vía endovenosa o se puede también a través de un catéter llevarlo hasta donde se encuentra el coágulo y directamente sobre él ponerle el Alteplasa. Se puede también extraer el coágulo con un recuperador de stent y combinarlo también con TPA. Lo ideal es prevenir. Si uno pudiera diagnosticar a los pacientes que tienen un problema de obstrucción por un ateroma, lo ideal sería hacer una endarterectomía carotidia, por ejemplo, o una angioplastía y ponerle su stent. Aneurismáticas. Y en esta área ustedes pueden ver de que no existe esta ramificación. Aquí hay un taponamiento y no existe esa ramificación arterial. Esto es una angioresonancia. Tenemos nuevas técnicas angiográficas. Ustedes pueden ver aquí una obstrucción parcial de la arteria, donde se puede poner un stent. Acá pueden ver ustedes que se hizo una trombólisis y hay un área no vascularizada, pero después de la recanalización se pueden ver un aumento de la circulación colateral. Esto se conoce como imagen ponderada por difusión. Son técnicas en donde se utiliza gandolinio para ver cómo marca el infarto. Se le da tratamiento, una trombólisis y se observa la recuperación de la región. Muchas gracias por su atención. Solo quiero hacerles un anuncio de que estaré sirviéndoles la última disertación sobre hemorragia subaracnoidea.